elementos para un gran culto en el Señor o del Señor. Porque, hermanos, cada domingo venimos a celebrar a nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ver, basado en este pasaje, elementos para un gran culto del Señor. Uno siempre quiere tener el mejor culto de todos. Y algunos creen que un culto, el mejor culto, a lo mejor es donde más se canta. Otros creen donde hay más Biblia. Otros creen donde más se grita. Otros creen donde más se salta. Otros creen aquí y allá, etcétera, 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 etcétera. Pero la verdad es que uno tiene que sacar las razones en la Escritura. Y justamente en esta parte tenemos algunos elementos que nos ayudarán a definir lo que es un gran culto. Y nos va a servir de guía, basado en la Escritura, para tener siempre un gran culto. Nadie quiere, excepto los niños a veces, aunque Francisca nos hablaba de que la dominga sí le gusta venir a la iglesia, pero a otros niños no les gusta porque dicen, me aburro. Pero gracias a Dios en nuestra iglesia son pocos los niños que se aburren porque tienen su clase. Y a los niños les gusta su clase. Yo creo que se aburrirían si se quedaran con nosotros acá, los grandes, ¿cierto? Pero gracias a Dios tenemos maestra de escuela dominical, ¿sí o no? Y eso hay que agradecerlo siempre porque los niños pueden aprender de acuerdo a su edad. Acá nos toca a nosotros los grandes de aprender de acuerdo a nuestra edad. Así que vamos rápidamente a la palabra del Señor y dice del versículo 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Muy bien. Que Dios bendiga su palabra, que el Señor también bendiga nuestras vidas. Oremos por ella y voy a pedir, por favor, hermano Juan Carlos, ore por la palabra. Señor bendito, nuevamente nos dirigimos a ti para darte las gracias por la vida, por la salud, por estar también nuevamente en tu casa de oración, alabándote y glorificándote, Señor. Ahora pedimos tu guía, tu dirección, que nos dé la sabiduría, la inteligencia para escuchar de tu palabra, Señor, y también para nuestro pastor, Señor, que tú le guíes también a él, para que podamos todos entender de su palabra, Señor. Todo lo dejamos en tus manos y que sea voluntad, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, contar algunas cosas. Aquí había una reunión en Troas, un lugar del Asia Menor, actual Turquía. Estamos hablando de una historia de hace 2000 años. Y el apóstol Pablo estaba entregando el mensaje del Señor en una reunión día domingo. Y cuenta la historia que había un joven llamado Eutico y se durmió. Por si alguien está pensando en dormirse, se puede morir. Cuidado. Lo estoy observando todo. Bueno, este se murió porque se cayó del tercer piso. Es como si hubiésemos hecho el culto cuando hacíamos culto arriba, alguien se hubiera sentado en la ventana y de ahí para abajo. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Es culpa de Eutico? ¿Es culpa del mensaje largo? Porque dice la palabra que disertaba largamente. ¿Habrá que hacerla corta, pastor? No tan larga, no es que nos podemos
morir durmiendo? Bueno, para los que vinieron en la mañana, saben que Pablo disertó largamente porque se estaba despidiendo. Y él se estaba despidiendo porque sabía que volvería a Jerusalén y sería apresado, y desde ahí ya no volvería a ver más a sus iglesias, a sus hermanos. No es que siempre disertaba largamente. Esta era la ocasión. En el estudio de la mañana, al libro de Hechos, le llamamos a este capítulo el capítulo de despedida. Se despide de todas las iglesias. En Grecia, Macedonia, Asia Menor, y al final en Mileto se despide de toda la gran iglesia de Éfeso, la más grande de todas. Así que el discurso largo se debía simplemente a una despedida. Pero también se debía a que tenía mucho que decir a la congregación, puesto que ya no la iba a ver más. Tenía que dejar instrucciones. Y esto, hermano, nos da pie para ver cómo un culto puede ser tan bueno a pesar de una tragedia. Porque vamos inmediatamente al último versículo. Dice, vamos a leer los dos últimos, 11 y 12. Leamos todos juntos, por favor. Dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea, ni siquiera la tragedia de la muerte de Eutico fue un problema, sino que al contrario. Es verdad que murió, pero hubo un milagro al medio. Cuando hay un milagro al medio, nadie queda impávido, ¿cierto? Todos quedan totalmente asombrados, gozosos y alegres, porque es como que si nada hubiese pasado. Y eso hizo que la reunión siguiera ¿hasta cuándo? Hasta el alba. ¿Al alba qué significa? Más o menos, ¿qué hora es el alba? 6 de la mañana, ¿cierto? Ahí estamos ya, estamos en la época que todavía es oscuro, pero digamos que ese 6 y media más o menos ya empieza como a asomar el sol. Bueno, era una vigilia, era un culto que se alargó por las circunstancias hasta esa hora. Así que aquí, tomando este culto, vamos a ver, hermanos, algunas cosas importantes. 6 elementos para un gran culto del Señor. Y bueno, ahí Carito va a ir poniendo una a una los elementos, si alguien los quiere anotar, sensacional. Número 1, el primer elemento que debe haber para un gran culto es hacerlo específicamente, mayormente, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor, hermanos? El domingo de resurrección. No es ni el sábado, ni el lunes, ni el martes. El domingo de resurrección. Pastor, ¿se puede hacer culto los miércoles como lo hacemos? ¿O el martes o el jueves? Se puede hacer. Se puede hacer. Pero no se debe dejar de hacer un domingo. ¿Lo entienden? El domingo es el día del Señor. Es el día clave. No es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. De hecho, la Biblia no nos manda a hacer culto esos días. Uno lo hace para aprovechar el tiempo. Como ya hablé en la mañana, para velar. Pero, el día del Señor, ¿cuál es, hermanos? Domingo. Dígalo fuertemente a la iglesia. ¿Qué día es? Domingo. ¿De dónde saco eso yo? Bueno, el versículo 7 lo dice. Vamos ahí. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Eso es un culto. Primer día de la semana es domingo. ¿Y el séptimo? Sábado. Bueno, por ahí alguna iglesia que le gusta reunirse el sábado y dice que ese es el día, porque así dice la Biblia. Bueno, la Biblia dice que para el pueblo de Dios, el pueblo israelita, el mandato era el sábado, pero no para la iglesia. No hay un mandato para la iglesia que sea el sábado. Al contrario, aquí tenemos evidencia que se reunían el primer día de la semana.
Vamos a 1 Corintios capítulo 16. No pierda el pasaje, por favor, porque volveremos acá. Pero en 1 Corintios capítulo 16 vamos a ver que allá en Corinto, otra iglesia fundada por el apóstol Pablo, también se reunían el primer día de la semana. Algo que también hacemos nosotros. Versículos 1 y 2. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así que no solamente en la iglesia de Corintios, sino también en la iglesia de Galacia, otra iglesia. Que dice, todos juntos, el versículo 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí está dando el consejo a la iglesia de Corinto. Cada vez que se reúnen el primer día de la semana, junten una ofrenda. Estaba hablando de una ofrenda para los santos para llevar a Jerusalén. Recuerde que en Jerusalén estaba siendo perseguida la iglesia. Había mucha pobreza ya en esos años y esperaba llevar una ofrenda. ¿Cuándo tenían que reunirla? Cuando se juntaba la iglesia. ¿Qué día se reunía? El domingo, primer día de la semana. Así que el domingo, queridos hermanos, es un día clave para que usted en el calendario ponga el deseo de estar en la casa del Señor. ¿Sí o no? Amén. Y otro día, usted tiene 6 días más para cualquier otra cosa. El domingo es un descanso en el Señor, pero también es un día de aprendizaje, un día de comunión, un día de adoración, un día de alabanza, un día donde uno pone todo su amor en aquel que le salvó. Es necesario. ¿Por qué el domingo? Porque es el día del Señor, puesto que resucitó un domingo. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Mire lo que dice ahí el 15, el mismo 1 Corintios 15, versículo 3. Dígalo conmigo. Bueno, vamos a leer hasta el 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuándo resucitó? El tercer día. El domingo. El día del Señor. Por eso el domingo se le llama el día del Señor. Por ahí van a haber algunos que le van a decir: no, el domingo es el día del sol, Dios sol. Es una aberración adorar el domingo. Tiene la marca de la bestia. Bueno, hay un problema con ese argumento. Es verdad que los romanos adoraban al Dios sol, pero nosotros no somos romanos. Somos cristianos, ¿cierto? Nosotros lo hacemos por la resurrección de Cristo. Pero, donde hay otro problema, que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, se adoraba un Dios romano o griego. Todos los días. Por ende, si hay alguna iglesia que se reúna los sábados, yo le podría decir: usted está adorando a Saturno, que es el del día sábado. Pero todos sabemos que ninguna iglesia se reúne para adorar ni a Saturno ni al Dios del Sol, ¿sí o no? Nos reunimos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Amén. Por lo tanto, el primer elemento, hermanos, que debe haber para un buen culto es el día exacto. Y el día exacto es el domingo. Ahora, eso se puede trasladar para un miércoles, un jueves, un viernes, etcétera. Pero sabemos que el domingo tenemos nuestro día clave, inamovible. Podría cerrarse la puerta de una iglesia un día en la semana, pero jamás cerrarse la puerta de una iglesia un día domingo, porque es el día dado por el Señor. Todo parte por el día. Establece en tu corazón un día para adorar al Señor. Establece en tu corazón un horario para adorar al Señor. Establece en tu corazón una hora para
Señor, para no llegar tarde, porque Dios no merece nuestros atrasos. Para llegar en el momento exacto, porque Dios merece la exactitud. ¿Está de acuerdo? Amén. Entonces, primer elemento que tenemos, que es el día del Señor. Ese es el número 1. Elemento número 2 para un gran culto del Señor. ¿Quiénes se reúnen el domingo? Que el pueblo del Señor se reúna. Sería muy triste elegir el día, la hora y llegue el pastor y esté solo. El segundo elemento es el pueblo del Señor. Que el pueblo del Señor vaya a la iglesia. Un pueblo con ganas de reunirse, sin distinciones sociales, unidos en Cristo. No importa si usted es rico o pobre, blanco o negro, chico o grande, mujer o hombre, no importa de dónde venga ni qué es lo que tenga. Usted es un hijo de Dios, somos todos iguales, ¿cierto? Amén. Entonces el pueblo de Dios tiene que reunirse, tiene que ser igual, tiene que tener las ganas, tiene que tener el amor. Acá no hay distinciones. Pero pastor, usted es el más grande. No, eso lo dejamos bien claro en la mañana. En primer lugar, no soy más grande porque soy chico, ¿cierto? Mido apenas 1,60 con zapatos. El pastor simplemente es uno más de la congregación con un oficio diferente. Y el resto son otros más de la congregación con distintos dones y ministerios. Si no está creciendo ninguno, hay un problema en usted. Porque en la iglesia todos debemos ejercer algún ministerio. Pero bueno, la idea es que el pueblo del Señor se reúna. Qué triste, hermanos, son las sillas vacías. Qué triste que haya sillas vacías de una iglesia. ¿Por qué? Porque ahí es donde debieran estar los otros que faltan. Porque es el día del Señor. Y el pueblo debe estar unido, sin distinción. Como lo leímos en Gálatas 3:28, vamos ahí por favor, Gálatas 3:28. Gálatas. Al lado de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 28. Leamos todos juntos este versículo, por favor. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermano, ¿cierto? ¿La mujer vale menos por ser mujer? No. ¿El hombre vale menos por ser hombre? ¿Los niños valen menos por ser niños? ¿Los pobres valen menos por ser pobres? ¿Los ricos valen menos por ser ricos? Entonces, debemos ser uno en Cristo. Y ahí es donde se reúne el pueblo. No tener problemas por las distinciones sociales, por los cargos, no tener problemas por el color, por la raza. Al contrario, unos en Cristo. Eso es lo que hace un buen culto. Cuando tú vas, seguro de que no habrá diferencias. El mundo puede hacer diferencia allá afuera. El mundo podrá tener problemas raciales. El mundo podrá tener problemas clasistas. Pero el mundo, hermanos, es el mundo y no es de Cristo. Los hijos de Dios deben estar en el único lugar que sabe que no habrá una discriminación. Y ese lugar es la casa de Dios. Entonces, el primer elemento es el día del Señor. El segundo elemento es el pueblo del Señor. Tiene que haber pueblo de Dios ahí. Tiene que haber hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Has reconocido a Cristo como Salvador personal? ¿Te has arrepentido de tus pecados en el nombre del Salvador? ¿O sigues creyendo en la figurita de yeso? ¿O sigues creyendo en dioses que no te salvarán? ¿O sigues creyendo en personas muy cercanas a Cristo, pero que no murieron en la cruz? Porque el que murió en la cruz es uno solo para salvar al mundo, y es Cristo. Amén. Pastor, hubieron 2 ladrones, también murieron en la cruz, pero esos murieron por criminales. No murieron para salvar al mundo.
Y Cristo sin pecado murió por ti y por mí. Entonces, ¿dónde tiene que estar el pueblo de Dios? En la casa de Dios, el día domingo, el pueblo reunido. Y aquí somos todos iguales. Pastor, ¿sabe qué? A mí tal persona no, yo ahí nomás, ¿sabe? Tienes un problema entonces. Tienes un problema. Sí, pero es que yo soy así. Tienes un problema, porque Dios no quiere que sea así. Es que esa es mi forma. No. Dios cambia nuestras formas. Amén. Porque si yo le contara cómo era yo antes, hermano. Calla, Marcelo, calla. No digas nada. Ay, hombre. Pero de algo que sí puedo contar. Yo soy nacido y criado en una población, hermano. Allá en la Pobla. En San Fiasco. Y la población se llamaba, escúcheme bien, Fidel Castro. ¿Cómo se llamaba? Fidel Castro. El puro nombre ya es tendencioso, ¿sí o no? Bueno, para la generación actual, si no sabe quién es Fidel Castro, es un comunista de tomo y lomo, dictador, por años en Cuba, un país comunista de tomo y lomo. Por lo tanto, lo que se enseñaba ahí era rojo, rojo, rojo. Y cuando uno es niño, adivine qué hace. Se las cree todas. El comunismo va a salvar al mundo. ¿Y qué pasa cuando uno ve uno de derecha? Come ajo. Saca la cruz y una estaca. Hay que matarlo. Burgueses. Y empieza a odiar a los que tienen más, a los que tienen trabajo. Y eso fue algo que Dios sacó de mi corazón. Porque eso está mal. Curiosamente, yo estaba abrazando una doctrina, y porque era chico nomás, estaba abrazando una doctrina que justamente no cree en Dios. Mire, los países comunistas no crean riqueza y lo peor de todo, sacan lo más rico que la humanidad puede tener, sacan a Dios, lo eliminan de su ecuación. Vaya a ver cómo son cada país. Verdaderamente una experiencia pobre, pobre, pobre. Venezuela es un país muy rico, muy rico. Hermanos, es tan rico ese país que en los buenos tiempos la benzina, precio actual, ¿a cómo está aquí el litro? 1.200 y tanto. Oye, ya estamos llegando a los 1.300, hermano, ni siquiera con 1.000 pesos hacemos un litro. Antiguamente yo me acuerdo que llegaba con mi auto ese Luca. Y uno andaba toda la semana, ¿se acuerdan? ¿Cómo no se acuerda? Tan viejo estoy. Hoy ahora ese le 10 lucas y andaba hasta por ahí. Más si tiene una china. Más gasta. ¿Sabe? Actualmente, con precio actual, 150 pesos. Regalado. Me dan ganas de ir a Venezuela, hermano, con unos tambores. Pero nada rinde. ¿Sabe cuánto vale un pollo? Ahora actualmente. El sueldo de un mes. El sueldo de un mes. Un pollo. Pastor Alberto González, un tremendo pastor que predicó la primera vez que yo pisé una iglesia evangélica y por la cual yo fui salvo. Ha viajado todas estas veces a Cuba. Él dice, me voy con la maleta llena y llego sin nada acá. Porque de tanta pobreza que regala todo. Pero ellos, lamentablemente,
lamentablemente no pueden hacer nada. Yo crecí con un odio. Esos dibujos del puño alzado, ¿lo han visto? Del hoz y la muerte. El martillo. No es más que, hermano, generar poder, fuerza y odio. Pero en Cristo, hermano, aprendí que ese odio hay que sacarlo del corazón, botarlo a la basura y ver a tu semejante como a ti mismo. Y vaya que es distinto el Evangelio. Así que si tenemos ese problema, es un problema de uno, no es un problema de la iglesia, no es un problema de su doctrina, no es un problema de la gente, porque la gente es pecadora y se puede equivocar, pero por eso el Señor dice, sed paciente. ¿Sí o no, hermanos? Hay que ser paciente, usted tiene que ser paciente con su pastor. ¿Se equivoca la batería? Sí, se equivoca. Y cuando lo hace bien, nadie se dio cuenta. Cuando los músicos lo hacen bien, nadie se dio cuenta. Pero cuando alguno se equivoca, hay todos. No, esto está mal. ¿Cómo es posible? Horas de ensayo. Mentira, porque oramos. Ensayamos venir antes. Nos equivocamos, pero ahí es donde está el fruto del amor, ¿cierto? La paz, la paciencia. Eso es lo que la Escritura enseña. Eso es lo que la palabra enseña. Y eso es lo que tiene que quedar en el corazón del ser. El pueblo del Señor se reúne. Número 1, en el día del Señor, para un gran culto, elementos para un gran culto, el día del Señor, domingo. Segundo, el pueblo del Señor, sin distinciones. Tercero, vamos ahí a Hechos 20, por favor. Dice que el primer día, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Está la cena del Señor. De tiempo en tiempo una iglesia debe celebrar la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor, pastor? Un mandamiento que nos recuerda el sacrificio de Cristo. El pan representando el cuerpo y el vino representando la sangre derramada en la cruz. Y la iglesia tiene que hacer ese recuerdo. Tiene que hacer esa memoria. Tiene que realizar esa ceremonia recordando el sacrificio de Cristo. En memoria de Él, dice. Miren lo que dice 1 Corintios 11, por favor. 1 Corintios 11, 25, 26. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En qué? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor es necesaria. La cena del Señor debe hacerse. Ahora, no hay registro de que se haga todos los domingos. Pero sí hay registro que iglesias la hacían una vez al mes, otra cada 2 meses. El tema es que dentro del año tiene que estar la memoria del Señor en la cena del Señor. En el partimiento del pan, así se le llamaba. O en el beber la copa. La otra forma en que se le menciona a la cena del Señor. Esos elementos, hermanos, eran lo que estaba sucediendo acá en la iglesia en Troas, donde el apóstol Pablo predicaba y disertaba largamente. Probablemente, no lo dice, probablemente estaba enseñando sobre la cena del Señor también, y eso hacía que muchos le preguntaran, esto se alargara, y eso produjo que Eutico cayera. Se alargó el pastor. Dijo, último versículo, y le dio. Como
Como que somos mentirosos los pastores, ¿cierto? Ahora vamos a terminar. Y hay algunos que están como esperanzados, pero en mi iglesia todos dudan. Ya nadie se esperanza. Pero lo primero es el día del Señor. Lo segundo es el pueblo del Señor. Y lo tercero, la cena del Señor. Qué lindos son los cultos que incluyen la cena, ¿cierto? Porque algo tan sencillo como un pedazo de pan y una copita de vino. Pastor, ¿toman vino? ¿Vino? Sí, jugo de la vid. El pan es sin levadura, porque la levadura representa la contaminación, ¿cierto? ¿Qué hace una levadura en la masa? Y hace que se leude, se hincha. Entonces el vino tiene que ser sin alcohol, porque la contamina. Jugo de la vid, como dice Mateo, claramente. Ahora, claro, si usted la deja ahí varios días, fermenta y se convierte en vino y empieza a picar. Pero eso no, tiene que ser fresco, como la sangre fresca de Cristo, sin contaminación. A eso le llamamos vino, pero ese tipo de vino. Y esa es la sangre que representa a Cristo, ¿cierto? O podemos traer un 120, hermano, en el supermercado. ¿Qué cree usted? Un chimboco. A algunos ya les gustaría que celebráramos así. Bueno, déjeme decirle que justamente el texto que leímos estaba en 1 Corintios 11, ¿sí o no? Y el apóstol le estaba enseñando a esa iglesia porque esa iglesia había malentendido la enseñanza. O sea, en realidad no la había malentendido, me vuelvo a explicar. La había deformado con el tiempo. Había hecho la cena del Señor o el partimiento del pan, la había convertido en un verdadero comilón. Y en esas comilonas participaban los que podían llevar algo. Y si alguien no podía llevar algo, lo dejaban como aparte. Y se formaban los grupos. Y eso es feo, hermano. Qué feo eso. ¿Sí o no, hermanos? Amén. La cena del Señor es algo para todos por igual. Y para que sea para todos igual, debe ser lo más sencilla posible, tal cual Cristo era. Un hombre sencillo, que no hacía distinción. Por lo tanto, es pan y la copa de vino, y no es más que eso. Eso hace que un culto sea más hermoso todavía. Y este era un culto hermoso. Ahí estaba hasta las 12 de la noche, dice. Ahora, no dice la hora que partió, pero partió en la tarde. Porque el domingo, en aquellos tiempos, no era día libre, era día de trabajo. Y allá los esclavos, como también vimos en la mañana, no estaban separados de los nobles, estaban todos juntos, como si fueran uno solo. Evidentemente Eutico era de la clase sirviente trabajadora. Así que yo no lo voy a criticar por haberse dormido. Lo voy a felicitar porque a pesar de tener sueño, cansancio y haber trabajado, igual fue a la iglesia. Lo que tal vez no esperaba Eutico es que se alargara tanto. Pero, querido hermano, si está